buenas a todos, novatos del FPV. Pues nada, ya estamos en la parte 3 del capítulo 4 en el que acabamos ya por fin de montar el dron y en el que ya os enseño cómo soldar lo que son pues en la controladora, todos los diferentes periféricos, todos los diferentes, pues tanto VTX, cámara, lo que sería el receptor, lo que sería el GPS en este caso, porque en este caso yo le he puesto GPS, ¿vale? Simplemente quería agradeceros que lo estéis viendo. Ya sabéis, porfa, si estáis siguiendo los capítulos, darle un like, suscribiros. Y si estáis empezando o habéis visto este vídeo de repente, os dejo aquí el primer capítulo, ¿vale? De toda la serie esta que estoy haciendo un poco de iniciación. Eso es una serie para iniciarse para gente que no entiende o no sabe o está empezando de cero o menos cero. O sea, no es algo que sea para gente que normalmente ya entiende y tal, a no ser que os queráis reír un poco de mí, que siempre está bien, te agradece también igual, así que no hay ningún problema por eso. Simplemente lo que os comentaba, ¿vale? En este capítulo ya, pues lo dicho, ya incluso hay alguna putadilla que me quedo, pues por no revisar antes los cables y tal, me quedo corto en uno, tengo que andar empalmando cables, intento dejarlo todo de la manera un poquito más recogida posible y dejarlo todo un poquito en condiciones. Espero que os pueda ayudar y espero que os esté sirviendo. Entonces, simplemente ya solo nos quedaría la configuración, ¿vale? Que hoy es lunes, el sábado subo el vídeo, o sea, lo tenéis ya hecho, en nada estáis practicando y en nada lo estáis probando y sobre todo pues eso, espero que os esté gustando, espero que os esté sirviendo y si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier pregunta, me la podéis dejar en comentarios que se agradece e intentaré contestar a la mayor brevedad posible. Incluso si tenéis algún consejo, si tenéis algún tipo de ayuda, pues también se agradece igual o más incluso. Y poquito más, ya no nos queda nada, así que os dejo con el vídeo para no entreteneros más y suscribiros, hombre, suscribiros aquí en un momentazo que os he montado aquí un tinglado en un momento que bueno, que se te va de las manos. Venga, va, que ya lo tenemos. Vale, pues una vez que ya se nos ha secado lo que sería el impermeabilizante, conectamos lo que sería la controladora con lo que es los variadores, los SCs, ¿vale? Entonces, el cable siempre hay que intentar que esté enrollado, ¿vale? Por evitar posibles interferencias entre lo que sería pues el receptor, el emisor de vídeo y demás, ¿vale? Entonces, aquí ahora tenemos que mirar que no nos choquen los cables, dejarlo todo un poquito bien ordenado para que luego cuando nosotros apretemos, para que veáis un poquito, para que cuando nosotros apretemos aquí se nos quede lo más horizontal posible, ¿vale? Siempre vamos a tener que intentar que esté lo más horizontal posible para que el giroscopio actúe bien y detecte bien los movimientos. Vale, pues una vez que ya tenemos lo que sería presentada la controladora de vuelo, vamos a empezar a preparar el resto de las piezas. En este caso primero vamos a empezar con el VTX, que habíamos dicho que le íbamos a poner con unos standoff para que ventile mejor. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocarle los standoff. Aquí tendríamos que dejar lo que es la salida del cable hacia la parte delantera, ¿vale? Y lo que es la salida del pigtail en la parte de atrás. Vale, como he visto que me va a chocar casi o sin casi el cable bastante con lo que sería el condensador, voy a dejar ya el VTX preparado. Entonces, para ello lo que me tengo que fijar es qué cables me hacen falta y cuáles no. En este caso, pues me sobraría, necesitaría el vídeo, necesitaría Smart Audio, GND y el de 7 a 36 voltios.
Es decir, necesitaría estos 3 primeros y el amarillo. Estos de aquí me sobran, entonces voy a sacarlos. Que para sacarlos tenemos varias opciones, que es una de dos, o cortarlo o intentar de aquí con un poquito de cuidado. A mí me gusta, soy más partidario de sacar los cables completos. Y así evitamos que por ahí podamos tener cualquier tipo de fallo. Entonces, una vez que ya tenemos los cables fuera, estos los podemos guardar por si acaso para más adelante, para otro dron o para hacer alguna reparación. Y aquí ya sería dejar esto conectado, y en este caso pues sería intentar ahora colocarlo en su lugar. Aquí estos cables los voy a tener que sacar tal que por aquí, y si no recuerdo mal teníamos los del VTX, son estos 4 de aquí. Entonces, como veis, voy a tener que cortar bastante cable porque no me hace falta ni la mitad del cable. Entonces, pues bueno, solo luego lo cortaremos. Vamos a dejar ya lo que sería agarrado el VTX, y ya voy a ir también presentando el resto del cableado antes de ponerme a soldar, porque si no luego probablemente me va a ir costando más y va a ser más complicado, y prefiero dejarlo ya agarrado. Luego esto cada uno que lo intente hacer de la manera que considere, y yo por mi experiencia, pues los drones que he montado y he tenido que volver a dar pasos para atrás y desmontar y tal, pues creo que lo mejor que podemos hacer para montarlo es así, es organizarnos un poquito cómo lo vamos a hacer, y ya una vez que tenemos organizado, pues ya veis que esto, por ejemplo, aquí me va a salir por la parte de aquí, ¿vale? Tenemos esto para traernos aquí, ¿vale? ¿Qué más nos va a hacer falta? Lo dejamos por aquí. Vamos a tener buzzer, vamos a tener también cámara, vamos a tener GPS y LRS. Vale, entonces, vale, lo que he hecho ha sido desmontar toda la parte delantera para presentar la cámara, para atornillarla, porque con los motores no me dejaba acceder bien a la tornillería. Entonces, pues bueno, he decidido desmontarlo, no volverme muy loco, hacerlo con un poquito de cuidado, y así ya me es más fácil a la hora de lo que es montar la cámara, ¿vale? Yo os he ido montando como creo que os puede ser de la mejor manera, la más fácil, un poquito, por así decir, una manera un poco ordenada, y está claro que bueno, al final nos pueden surgir problemas, no es ponernos nerviosos, es tomárnoslo con calma y simplemente pensar un poquito qué es lo que podemos hacer, qué es lo que consideramos que debemos hacer. Y la cámara, ¿vale? Dejarla atornillada fuerte para que no se os mueva pues con golpes y demás, ¿vale? Entonces pues ya vemos, tenemos ya puesto lo que sería la cámara, ya veis la distancia de los cables que vamos a usar. Dejaré un poquito más, pero vamos, la mitad de esto voy a cortar también. Ya solo me quedaría pensar dónde voy a colocar el buzzer, que el buzzer sí me tengo que traer los cables hasta la parte de aquí atrás, ¿vale? Entonces el buzzer es probablemente donde lo deje vaya a ser aquí. Aquí tenéis que tener en cuenta que esto es el botón, ¿vale? Esto de aquí, en un buzzer autónomo siempre viene un botoncito. Esto tenéis que tenerlo a mano luego para cuando queráis apagarlo, pues que lo tengáis, como quien dice, un poco accesible, porque si no os va a poner la cabeza loca y vais a tener que conseguir algo para apagarlo, o una pinza o algo un poquito largo si no lo tenéis a mano, ¿vale? Entonces pensar en ese aspecto, en dónde lo vais a querer poner,
y que esté un poco accesible. Yo os recomiendo, si tenéis espacio aquí detrás de la cámara, por ejemplo, suele ser un buen sitio, porque al final pues le coges y le puedes poner ahí, darle un poquito con el dedo y ya estaría. Entonces yo en este caso, como lo voy a poner ahí, lo voy a dejar ya colocado. Trae un poquito de cinta de doble cara. Si queréis se le puede poner incluso una brida o tal, porque hay veces que la cinta de doble cara pues no pega muy bien. Entonces le vamos a dejar el cable ya conectado. Como ya os comenté, el buzzer este que había puesto aquí es un buzzer autónomo, pero que no me tiene pines para soldar, entonces no me queda otra que ponerle el conector directo del cable, ¿vale? Entonces este va a ser uno que va a tener que venirse hasta aquí, por ejemplo, y ya veremos a ver cómo lo dejo colocado o por dónde le paso los cables o ya veremos. Vale, pues ahí que estamos. Vale, entonces ahora aquí ya. Luego, una vez que ya lo tengamos soldado, lo que os comentaba antes de darle, de dejar, de enroscar lo que serían los cables, ¿vale? Lo podemos soltar del conector directo una vez que lo tengamos soldado y podemos enroscarlo para que no tengamos que andar ahora aquí intentando y se nos enrolle o se nos parta algún cable. Lo podemos hacer luego a posteriori, no hace falta que lo hagamos ahora. Vale, pues vamos a empezar a soldar lo que serían el receptor y lo que sería el GPS para que tenga ya los cables preparados. Entonces en este caso el primero de aquí sería GND negativo, entonces vale. El 5 voltios, como esto ya lo tenemos, nos aseguramos que ha quedado bien soldado, vale. Y ahora ya que tengo esto así, voy a aprovechar. Lo primero, voy a quitar lo que sería la antena, ¿vale? Me he ido con unas pincitas. Voy a impermeabilizar lo que sería toda la parte de arriba, sobre todo por donde acabo de soldar, ¿vale? Y el resto de lo que es el emisor y el receptor. Vale, en este caso, esto de aquí, en este receptor, a ver si enfoca, esto amarillo es un botón para resetearlo, ¿vale? Ahí no habría que darle. Entonces, y por supuesto en lo que sería la salida de la antena. Entonces, voy a darle alrededor de la antena y cuando esto seque, daré a la parte de abajo. Pues ahora nos toca el GPS. Lo primero que voy a hacer va a ser prestañar los pads. Vale, es probable que os sea más fácil si os ayudáis de alguna pincita, ¿vale? A la hora de soldar. Primero damos calor, colocamos el cable. Y si vemos que ha quedado un poquito ahí, ¿vale?
si vemos que nos ha quedado como con muy poquita soldadura, ponemos un poquito más y evitamos que eso se pueda soltar. Dejamos que enfríe un poquito y es importante comprobar que ninguno de los cables se suelte. Ahora sería lo mismo que con el receptor impermeabilizar donde hemos soldado, para que no tengamos ahí ningún tipo de contacto. Podemos dar también por esta parte de aquí, le podemos dar por aquí atrás, que es donde hay contactos con lo que sería el circuito. Aquí, por ejemplo, que hay otro puntito de lo que es un pad, por así decir. Aquí no tendríamos nada más. En el GPS podríamos darle a la cerámica, pero tampoco nos va a darle aquí, pues sin más. No nos va a quitar de nada. Entonces esto dejamos secar. El receptor probablemente ya esté bastante seco, entonces le voy a dar por la parte de abajo, zona importante que es sobre todo en donde están las soldaduras, y como hemos dicho antes, le voy a dar por todos lados, menos en este caso es botón de bootloader o de reboot. Entonces voy a darle así un poquito y ahí pues no le voy a dar ya. Como veis, justo ahí lo voy a dejar así inclinado para que no vaya para allá. Vale, pues en lo que se va secando tanto el GPS como el receptor, voy a ir ya preparando los demás. Vale, vamos a usar 5 voltios GND y el de CAM, ¿vale? En este caso podemos hacer como antes, que sería soltar esto, primero soldarlo y luego podemos coger y ya darle lo que serían las vueltas. Son 5 voltios. GND. Y tendríamos cámara. Vale, en este caso voy a intentar darle un poquito más. Vale, a ver, aunque bueno, han quedado, no hay que dar más porque han quedado bastante bien cubiertos. Pues lo que sería la cámara ya la tendríamos conectada. Para el VTX, en su propio esquema, me dice dónde tengo que soldar en la F. Vale, entonces lo que sería el amarillo en este caso va a VO, el Smart Audio, que sería el azul, iría al TX, GND y 5 voltios, pues amarillo y rojo. Entonces, en este caso vamos a empezar por el rojo. 5 voltios, bueno, 5 voltios, en este caso no son 5 voltios, en este caso lo soldamos en el de 12. Y aquí sí le voy a tener que dar un pequeño corte.
y esto me quedó bastante cortito. A ver, también. Y encima, como tengo el cable justo aquí, y la verdad que tengo que andar haciendo un poco virguerías, pues vale, el azul hemos dicho que va al PX y el amarillo va a V-Auto. Entonces, primero es el amarillo. Vale, en este caso, no sé si se me está viendo bien, por si acaso lo digo. He tenido que estar haciendo aportes en todos los pads porque se me quedó bastante cortito el tema, ¿vale? En este caso, aquí no los he podido enrollar mucho, pero ya veis que lo que es el cableado pues tampoco es excesivamente largo, o sea, es desde aquí, desde lo que es el VTX hasta aquí, entonces pues tampoco es que haya una cantidad de cable que pueda hacer excesivas interferencias. Vale, lo que es el cable del buzzer, como veis, directamente no le voy ni a cortar porque no me sobra casi nada y prefiero darle un poquito de margen, porque sí es verdad que le tengo bastante lejos de donde lo estoy soldando. Entonces tengo más cables, pero bueno, si en algún momento dado pues necesitaría hacer alguna reparación o lo que sea, pues podría hacer. Vale, en el buzzer se pone el rojo a 5 voltios, el amarillo habría que ponerlo en el buzzer negativo, en el pad de buzzer negativo, y lo que es el negro en general, ¿vale? Vale, importante que no he estado haciendo hasta ahora, tester, y cada vez que vayamos haciendo una soldadura, pues es ir comprobando, ¿vale? Si tenemos un cordón hecho o no. En este caso no pita, no hay continuidad, así que estaría bien, ¿vale? Podéis comprobarlo varias veces si queréis. Veáis un poquito cómo lo hago y ya es igual exactamente que lo hemos hecho antes, ¿vale? Entonces, cuando hay continuidad, cuando hay un corto, pita así, ¿vale? Vale, lo siguiente que tendríamos ya sería lo que es el receptor. Lo que quiero hacer es pasar la antena por aquí y de momento engancharle aquí. Vale, una vez que ya le tengo enganchado ahí, ahora lo que quiero es darle la fundita termorretráctil, ¿vale? Vale, entonces una vez que ya lo tenemos así, es pensar cómo o dónde lo vamos a querer. Ahora hay que dejarle enfriar un poquito porque se me ha calentado hasta el impermeabilizante. Entonces voy a esperar un poquito y a mí me gustaría, el VTX aquí le he cagado porque le he pegado un calentón bastante bueno. Entonces a mí lo que me gustaría sería dejarlo debajo del VTX, que sería un buen sitio, tengo espacio de sobra y no me molestaría. Entonces me queda bastante bien encajado. Incluso de una mala podría hasta dejarle aquí acceso al botón de bootloader.
disparar. Eso es para lo que es a la hora del bindeo, ¿vale? Y lo que sería la antena pues me queda bastante bien aquí ajustada. Entonces pues bueno, esa va a ser una parte. Y lo que es el GPS, voy a dejarle ya también colocado. Vale. El GPS hacia la parte de arriba, ¿vale? Tiene que quedar lo que es el tengo un problema. Lo tengo ya soldado y todo y no quería ponerme a volver a tener que impermeabilizar y todo. Lo que estoy haciendo es alargar los cables, ¿vale? Vale, pues para arreglarlo simplemente apoyamos un cable sobre el soldador, el otro cable también sobre el soldador o pegados, vamos, apoyamos el soldador, damos un puntito y apartamos. ¿Vale? Entonces esto ya estaría soldado. Cogemos el cachito de termorretráctil que hemos cortado, puede ser como lo hago yo con la pistola esta de aire o simplemente puede ser con un mechero. O sea, esto es darle un poco de calor. El termorretráctil nos vale para cualquier ñapilla, la verdad que nos salva de muchas. Y nada, una vez que ya lo tenemos así, este ya estaría, eso me quedaría el negativo. Vale, pues una vez solucionado el inciso de que me he quedado corto de cable, espero que no me haya vuelto a quedar corto. Vale, lo que sería la cerámica, voy a ir hacia arriba, aquí, vale. Vale, entonces, en esta placa, por ejemplo, me recomendaban en el lugar 2 poner el receptor, que son estos cables de aquí. Y aquí lo que voy a poner en el lugar 4 va a ser lo que sería el GPS. Para comprobarlo que lo hemos hecho correctamente y que no lo hemos soldado mal, bueno, para que veáis un poquito, ¿vale? Las soldaduras, y para que en este caso comprobemos que lo tenemos bien antes de impermeabilizar y antes de nada, aquí en la parte de abajo se ve justo un poquito como hemos soldado. Entonces sé que es GND 5 voltios, el blanco es TX y el amarillo RX. Amarillo aquí es TX y blanco es RX, así que lo tendríamos bien soldado. Vale, y ya solo nos quedaría lo que es el receptor. En este caso le voy a dar un poquito más de margen porque no sé exactamente al final cómo voy a dejar colocado lo que es el receptor. Entonces primero tengo que empezar por el 5 voltios. Voy a poner la cámara de cerca para que veáis bien cómo sueldo y cómo me tiembla el pulso. Vale, en este caso aquí es mejor que os ayudéis de una pinza, ¿vale? Porque vais a aguantar mejor el cable y vais a ser más precisos a la hora de soldar. Y en este caso amarillo sería también desde el receptor RX, así que aquí me viene como TX, así que el blanco sería el siguiente, que me viene al RX.
sería... Vale. Un poquito, porque tengo la sensación de que está muy largo. Vale, ahí así. Pues un poco bien ahí, ¿vale? Tendríamos ya aquí soldado, no hay ningún pinchito, está todo bastante lisito. Sería volver a comprobar con el tester. Vale. Y una vez que comprobamos que no hay continuidad, notita. Vale. Vale, pues ya tendríamos todo montado. Simplemente lo que tendríamos que hacer ahora sería hacer un par de comprobaciones para que ver si todo funciona bien. Hemos colocado la antena, es una antena que va directamente sin pigtail. Hay otras opciones que sería poner un pigtail como este, ¿vale? Entonces esto iría sustituyendo aquí, este iría enganchado al VTX y aquí haríamos una antena enroscaríamos una antena. He querido probar este tipo de antenas a ver qué tal. Y la verdad que siempre que no tengamos, al final, quieras o no, el añadir esto y luego añadir una antena que va rosca aquí, pues aquí se puede producir una pérdida de intensidad de señal, que no la voy a notar, pero bueno, es simplemente probar este tipo de antenas que me llama la atención. Y ya tendríamos, entonces, una vez que ya lo tenemos todo soldado y todo correcto, aparte de la comprobación que hemos hecho con el tester, ¿vale? Aparte de esta comprobación, existen este tipo de dispositivos que se llama Smoke Stopper, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es, a raíz de esto, o sea, a través de esto, conectamos una batería y aquí vemos, ¿vale? La controladora funciona, lo que sería el VTX, no sé si se llega a ver, pero tiene una luz, estaría encendido. El GPS no le veo si lleva alguna luz, bueno, por aquí dentro esa lucecita roja se le vería, ¿vale? Lo que sería el receptor estaría parpadeando también, el buzzer estaría activado y la cámara lo más probable es que funcionará, ¿vale? Entonces, simplemente una vez ya que tenemos esto, sería acabar de cerrarlo, impermeabilizarlo, darle por la parte de aquí de arriba que nos falta. Pero bueno, yo antes de impermeabilizarlo voy a hacer la configuración en el ordenador, que va a ser el siguiente episodio. Espero que os haya gustado y espero que os sirva y que sea algo que os esté ayudando a montar lo que es el dron, ¿vale? Para que os hagáis un poquito la idea, este sería lo que sería la parte de arriba del frame, ¿vale? Y nos quedaría así. Ya tendríamos que ponerle por ahí un par de straps para agarrar lo que sería la correa. Entonces, pues nada, ahí tenéis el buzzer, que es lo que decía del botón, ¿vale? La apagamos y aquí, pues bueno, es acabar de agarrar también lo que sería el LRS, porque ahora mismo lo tengo suelto, pero bueno, lo voy a dejar ya bien organizado del todo y nos vemos en el siguiente con la configuración. Ya queda menos, chavales.